Bueno, el tema que nos toca, la semana pasada vimos el tema de reglas de clasificación. Hoy nos toca ver el tema de reglas de asociación, que si bien son parecidas, digamos, tienen un orden, digamos, son distintas, digamos, a las reglas de clasificación que habíamos antes, porque lo que buscamos es, como dice la palabra, una asociación o una relación que exista entre los diferentes atributos que tengamos. ¿No? Entonces, dice, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos, digamos. Entonces, lo que intentamos es descubrir cómo se relacionan esos datos, digamos, a través de establecer un conjunto de, de relaciones. No es tan fácil de ver, digamos, porque se vieron en estadística que se pueden armar diferentes combinaciones y puede ser bastante grande, digamos, el abanico que puede cubrir, pero en algunos casos puede ser muy interesante, digamos. Fíjense, esta es la definición matemática, dice, esté ahí el conjunto de ítems de una base de datos D, que sería nuestro dataset. Una regla de asociación RDA es una implicación de la forma de X implica Y, de tal modo que X o el elemento X está dentro del conjunto Y está dentro del conjunto y X intersección con Y nos da el conjunto vacío. Este, Acá de todos modos, fíjense, lo que interesa eh, no es que ustedes empiecen a adivinar, digamos, adivinar o a deducir cuáles son las reglas que podrían llegar a aparecer, sino que vean que ya existen operadores que automáticamente le van a determinar las reglas, entonces tienen que ver qué medida le conviene. Las medidas son los parámetros que ustedes van a tocar, digamos, cuando hagan la práctica. ¿Estamos? Entonces, fíjense, la principal va a ser el soporte, que es la proporción de instancias que la regla predice correctamente. ¿Estamos? O sea, X intersección Y sobre el dominio D. El soporte de una regla X implica Y es una base de datos dada por esta expresión. ¿No? Van a ver el soporte, la confianza. La confianza es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de veces que se puede aplicar. Supongamos que sobre una regla eh, en 100 veces se cumple, pero de esas 100 veces solamente 90 veces se puede aplicar, entonces no va a ser en todos, digamos. Fíjense, este ejemplo es un ejemplo clásico, digamos, y que es el que aparece en toda la bibliografía, que si ustedes buscan reglas de asociación van a encontrar. Y es el ejemplo de compra de un supermercado. Fíjense, Juan compró papas, huevos y jamón, María compró pan, leche y huevos, y Luis compró pan, leche, papa y huevo, y Ana compró pan y leche. ¿Cuál sería si ustedes tuvieran que armar una regla, qué es lo que compraron todos? ¿O cuál fue el Pan elemento y más leche, comprado de esta tabla? pan y leche. Pan y leche podría ser, digamos. Ahora, si ustedes tuvieran que poner una preferencia, ¿qué ponían primero, el pan o la leche o es indistinto? Sería indistinto. Sería indistinto. Entonces, fíjense, vamos armando fíjense, estos son conjuntos, bueno, conjuntos de este, lo que compró Juan, lo que compró María, lo que compró Luis, lo que compró Ana. Fíjense, si yo armara las reglas, digamos, las relaciones que hay, cuando compra pan, compran leche. Esa regla se da, digamos, fíjense en la segunda, leche compra pan, ¿sería lo mismo que la primera o varía? Como para que la tengan en cuenta. Acá están poniendo, fíjense en todas las relaciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense otra regla podría ser el que compra papas compra huevos, el que compra huevos compra papas, el que compra pan y huevos compra leche, el que compra pan y huevos compra leche. Bueno, y así van poniendo las diferentes combinaciones de reglas que ustedes pueden llegar a tener. ¿Estamos? Ahora, ¿con cuál van a partir, digamos, para el nodo raíz, digamos, eso ya lo va a determinar el algoritmo con el cual ustedes vayan a practicar o el operador, ¿no?
Entonces, fíjense, eh, dice, el soporte acá es 3 de 4 que es con pan, con pan implica leche. ¿Por qué es 3 sobre 4? Soporte es lo que habíamos visto recién, ¿no? ¿Se acuerdan que soporte acá le decía que el soporte era la proporción de instancia que la regla predice correctamente? O sea, sobre cuántos registros se predice correctamente. Acá la regla pan implica leche. ¿Por qué le da soporte de 3 sobre 4? Porque de las cuatro este, conjuntos que tenemos, tres veces predice pan y leche. Claro, porque de los 4 registros que tienen, o las 4 instancias que ustedes analizan, en las 4 se dan que pan implica leche o que leche implica pan. ¿Entienden? ¿Y por qué la confianza es 3 sobre 3? Perdón, ¿por qué la confianza es uno, digamos, que sale de 3 sobre 3? Porque se repite en todos los casos. Porque en todos los casos donde hay pan implica que también hay leche, digamos, y acá al revés, digamos, donde hay leche implica que hay pan, entonces la confianza es de un 100% en este caso, digamos, para esa regla en particular, ¿no? Entonces, y acá dice, ¿cuál es el soporte de la confianza en los siguientes ejemplos? Por ejemplo, con papa implica huevos, ya vimos cuánto era este, para leche y pan, digamos, y papa implica huevos para este ejemplo. ¿Cuánto sería el soporte para papa implica huevos? 2/4. 2 sobre 4. Y la confianza, bueno, también sería del 100% en los dos casos. Y se debe establecerse los requisitos mínimos y generalmente le pedimos que el soporte con el cual vayan a trabajar o de los casos con los cuales se cumpla sea mayor que un 2%. ¿Qué significa mayor que un 2%? Acá fíjense en que el soporte es 3 cuartos, digamos, 3 cuartos, ¿cuánto es el número, digamos, el número real? 3 cuartos sería un 75%, ¿o no? Entonces acá el soporte que sea mayor que 0,02, ¿es un soporte pequeño o es un soporte alto? Acá que sea un 2%, ¿es alto o es bajo? ¿Qué le parece a usted? Bajo. Es bajo, digamos. Le digo esto porque es para que lo piensen, pero generalmente en todos los operadores cuando vayan a trabajar tienen que poder jugar, o jugar, una forma de decir, digamos, trabajar con este soporte, digamos. Si el soporte es mayor que un 50%, es mayor que 0,5%, ¿qué es lo que le están diciendo? Que el soporte sea mayor que un 50%. Que la regla es en cuántos registros se tiene que cumplir por lo menos, o como máximo. Si yo le digo mayor que el 50%, mayor que 0,5, fíjense acá, 3 cuartos significaba que 3 de los 4 registros que ustedes tienen, 3 se cumplían. Y si yo le digo mayor que 0,5 o mayor que el 50%, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que se tiene que cumplir en más del 50%, o sea,
que tienen por lo menos la mitad de los ejemplos más uno, se tiene que cumplir ese soporte, digamos. Estos son parámetros, digamos, con los cuales ustedes van a tener que trabajar. Fíjense en el algoritmo principal con el cual van a trabajar es el algoritmo a priori, y que es el algoritmo utilizado en base de datos que permite encontrar de forma eficiente conjunto de ítems frecuentes, dice, ¿no? Los cuales sirven para generar reglas de asociación. ¿No? Entonces, fíjense que ustedes pueden tener un conjunto de elementos, no saben qué es lo que significa cada uno, y sin importar eso, el algoritmo a priori intenta ver cuáles son los ítems frecuentes o cuáles son las secciones comunes que hay entre ellos, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo la regla A, B, C, D, E y F. La regla AB y la regla AC eh, se cumplen en ciertos casos y después van armando la regla, fíjense, cuando A implica B, también implica C, entonces pueden ir armando una regla más general, digamos. ¿Estamos? Ese es el algoritmo, digamos, que se utiliza, no lo vamos a estudiar en detalle, digamos, eh, pero está interesante como para que lo vean, digamos. Fíjense que el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Inicializa en cero, rellena el ítem C sub i, y luego para cada C sub i 0, o para cada elemento, ¿viste? Mientras para cada elemento X, que sea elemento de C sub i, si la cobertura, o sea, si el porcentaje ese sea mayor que el mínimo que le habían puesto, van seleccionando los elementos con los cuales se va a quedar. Fíjense, acá tiene un soporte, algoritmo a priori con el problema de la canasta de supermercado, con soporte mínimo igual a 0,5. O sea que tiene que tener un 50%. Fíjense que acá en vez de tener papa, leche y huevo, le puso directamente números, ¿no? Fíjense que Juan compró el ítem 1, 3 y 4, María 2, 3 y 5, Luis el 1, 2, 3, 5 y Ana el 2 y el 5, ¿no? Acá, ¿cuál sería pan y leche? ¿Qué número sería pan y leche? 2 y 5. 2 y 5, el 5 del pan y las 2 leches. Por eso fíjense que acá le figura 2, 5, en Luis 2, 5 y en María también 2, 5. Estamos entonces, el algoritmo, fíjense, va trabajando y dice, eh, para el 1, aparece 0,50, el nivel de soporte, el 2, 0,75, el 3, 0,75, el 4, 0,25 y el 5, 0,25. El algoritmo, ¿qué es lo que hace, digamos? El soporte mínimo que le pedimos nosotros, la cantidad de veces que queremos que aparezca este ejemplo es de un 50% como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hace acá en este tercer paso? ¿Cuál elimina? Acá del segundo al tercero. El cuarto. El cuarto. ¿Y por qué elimina el cuarto? Que sería acá el jamón. Porque está debajo de lo que pedimos. Porque está debajo el soporte mínimo que le pedimos, que es 0,5. ¿No? Y después, fíjense, empieza a armar combinaciones. Combina el 1 con el 2, el 1 con el 3, hace todas las combinaciones, el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 2 con el 3, el 2 con el 5 y el 3 con el 5. Todas las combinaciones que les quedaban. Y de ahí arma de vuelta el soporte para cada una de ellas. Y de vuelta, como el soporte que nosotros le pedíamos como condición era del 50%, ¿qué registro es el que elimina aquí, en este quinto paso? ¿El 1 queda o no queda, que está acá marcado con celeste? No, no queda. No queda. El 1, 3, Eso sí. sí. Después, fíjense en que de vuelta nos quedamos con todo lo que tiene un soporte mayor que 0,5. Y después de vuelta vuelve a relacionar, digamos. Y acá, bueno, acá ya le da, fíjense, el último elemento cuando junta el 2, 3 con el 5.
Entonces ahí le dice que esto tiene un soporte de 0,5, digamos, porque fíjense que en este caso el 2, 3 y el 5 figuran en un 50%, digamos, y con eso se va quedando, digamos. De todos modos, bueno, fíjense que al final lo que le implica, lo que le dice con el 2, 3 y 5 es que cuando compra pan generalmente compra leche y huevo, o cuando compra leche y huevo generalmente compra pan. ¿Estamos? Ahora, la idea no es que aprendan el objetivo, sino que vean que con lo que ustedes pueden trabajar es con el soporte, digamos, porque con eso van a tener que trabajar. ¿Cuál es la desventaja del algoritmo a priori? Que recorre la base de datos varias veces, digamos. Imagínense que yo acá tenía solamente 4 registros con 4 atributos, pero ¿qué pasaría si yo acá tuviera 100.000 registros y tuviera 20 atributos? Tendría que hacer todas las combinaciones, digamos, lo cual puede llegar a ser o demasiado costoso o el tiempo demasiado extenso, digamos, y no se puede llegar a resolver. Entonces ahí tal vez deberían ponerle un soporte más alto, digamos. Genera conjunto de ítem frecuente de cardinalidad alta, lo que cual dificulta la construcción de las reglas, llegando a verificar sobre la base de datos muchas opciones. ¿Y cuáles son las mejoras que aparecieron, digamos, al a priori? Es algún algoritmo como utilizando tablas hash, serían como las tablas de archivos relativos, si alguno vio, y, y armar una estructura tipo árbol, por ejemplo, el frequent pattern free, ¿no? Y técnica de paralelización, digamos. Ustedes en la práctica van a trabajar con el a priori y también van a trabajar con el FP Growth. El FP Growth es el proceso de obtención de todos los patrones frecuentes de un conjunto de transacciones mediante la generación del árbol FP, ¿no? FP por frequent pattern, ¿no? Entonces intentan ver qué es lo que más lo que más relaciones tiene y hacen un podado del árbol. Cuando ustedes, no sé si ustedes alguna vez podaron un árbol, pero ¿qué es lo que se poda en un árbol? ¿O qué es lo que vieron ustedes alguna vez cómo se poda un árbol? ¿Qué es lo que se poda? Se poda las Las raíces, ramas, las ramas, digamos. se podan las ramas que no, que crecen en desmedida o se le intenta dar una cierta forma al arbolito. Claro, sí, sí. Bueno, acá lo que hacemos es esa rama, digamos, que tiene mucha extensión, digamos, la eliminamos y tratamos de quedarnos solamente con lo más frecuente, sería con el centro del árbol, por así decirlo. ¿Estamos? Entonces eso es lo que más o menos busca este algoritmo FP Growth. Y lo que busca, fíjense, este es solamente a modo de ejemplo, ordena los ítems según la frecuencia. Entonces tenemos que Juan había comprado el 1, 3, 4, bueno, María van variando. Luego utiliza este orden para reescribir los ejemplos. Entonces, en el 1, el ítem 1 aparece 2 veces, porque lo tiene Juan y lo tiene Luis. El 2 aparece 3 veces, fíjense, porque el 2 aparece para María, para Luis y para Ana. El 3 aparece 3 veces, fíjense que aparece para Juan, para María y para Luis. El 4 aparece una sola vez, que creo que es de jamón, si no me equivoco. Y el 5 aparece 3 veces también. Entonces se reordena y elimina el ítem de menor frecuencia. Entonces acá, ¿cuál es el que tiene menor frecuencia o menor ocurrencia? 4. El 4. Entonces elimino ese, digamos. Reordeno de vuelta los ítems y fíjense, si yo elimino el 4, me va a quedar el 3 y el 1. Bueno, Juan con 3 y 1 tiene el 4, bueno, de vuelta. Y después, y esto lo vuelvo a repetir esos pasos, ¿estamos? Hasta ver cuáles son los ítems que se va armando, con los que me voy quedando, pero voy armando como un árbol, digamos, que tiene una serie de pasos. ¿Estamos? Esta es la forma general, digamos, con la cual va armando el árbol FP Growth. Ahora, me parece que no tiene mucho sentido que veamos esto en detalle, digamos, si quieren después pueden curiosear, digamos, y ver cómo se va armando paso a paso este árbol, digamos. Pero acá lo que tienen que saber es que
el FPGROW trabaja con el tema de la poda de los árboles, entonces ustedes tienen que definir el nivel de poda, o sea, cuántas hojas quieren llegar a tener, digamos, perdón, cuántas ramas quieren llegar a tener dentro del árbol que ustedes que están armando, digamos, ¿no? Pueden ser de 2, de 3, de 4, o depende de la cantidad de ramas que ustedes tengan, digamos. Y después el algoritmo solo va armando los ítems frecuentes que hay dentro de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esa es lo que es la teoría, digamos, que creo que esto no tiene mucho problema. Veamos cómo lo van a aplicar a esto, digamos. El algoritmo, cuando lo vean en el Rapid lo van a ver como W a priori. ¿Qué significa que sea W? La librería hueca. Un algoritmo de Weka, que ha salido de Weka. Fíjense, yo leo el archivo en Excel, y tengo traigo el algoritmo, bueno, el algoritmo a priori. Fíjense que acá tiene un n igual a 10. Digo que esta era la cantidad de elementos que tenía. A ver. Bueno, a ver, descargamos el archivo Golf, que fíjense que este archivo era con el que ya venían trabajando. Y acá, ¿cuál era el label para este archivo Golf? ¿Cuál es el label del archivo Golf? Juega. Juega. Fíjense que lo que les pedimos como condición, acá le indicamos archivo Golf que acabamos de descargar, elegimos la hoja Golf nominal, o sea, queremos que sea a propósito, que todo sea nominal, digamos. Excluimos el atributo número, fíjense que descartamos este número, porque no nos interesa, digamos, no nos puede llegar a afectar en el resultado que tenemos, y definimos el atributo juega como label, ¿no? Ahora, dice, con los parámetros tal como los colocamos, que eran los que venían por defecto para a priori, fíjense que estos son los que le vino por defecto y con los que ustedes van a tener que tocar, digamos. Acá lo ideal sería que, bueno, acá debajo de los parámetros le va indicando qué es lo que hace eh, qué es lo que hace el algoritmo, digamos, y generalmente le da una explicación, digamos, de los parámetros para que ustedes los puedan modificar. Dice, se obtiene la siguiente información, dice, el soporte mínimo. Fíjense, acá el soporte mínimo de cuánto es, qué es lo que le obtuvo. 10%. ¿Qué significa que el soporte sea del 10%? Porque vimos que hace rato, por ejemplo, cuando era 3 sobre 4 era un 75%, cuando era la mitad era un 50%, y acá un 0,1, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿El soporte va a ser alto o va a ser bajo? ¿Qué es un 10%? Va a ser bajo el Va, soporte. va a ser bajo, digamos. Eh, Fíjense que la métrica de confidencia es de un 90%, el número de ciclos ejecutados es de 18, que sea 18. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto demora menos o más el algoritmo? ¿Cuando tiene menos ciclos, cuando tiene más ciclos ejecutados? Más ciclos. Cuando tiene más ciclos, digamos. Acá 18 en realidad es un número bajo, pero es bajo porque este archivo en realidad no tiene una gran cantidad de registros. Si no me equivoco tenía 20 o 30, era muy pequeño, digamos, entonces es poco, digamos. Fíjense en que dice, ¿cuánto de los conjuntos de ítems generados o de conjuntos generados? Dice, el tamaño del conjunto, del conjunto más largo para L1 es de 6, para L2 es de 11 y para L3 de 6.
Y las mejores reglas, fíjense que lo que les queda, la mejor regla que les quedó es, si el ambiente está nublado, la temperatura está baja, y, y hay viento, entonces la confianza es de un 100%. Si la temperatura es alta, hay viento y la humedad alta, la confianza es del 100%, que en este caso, si no me equivoco, es que en el primero es que sí se juega, y acá en el segundo que no se juega, digamos, cuando se dan esas combinaciones. Fíjense, algo muy interesante dice que si en el parámetro T de W a priori colocamos 1 en lugar de 0, cambiamos la métrica a utilizar, en vez de ser la confianza de las reglas, se utiliza el interés o LIF. Estamos que la definición del interés la habíamos visto en la clase pasada. Entonces, acá fíjense, si en el parámetro este T, en vez de utilizar 0, acá le ponemos 1, lo que hacen ahí es variar, digamos, en vez de trabajar con confianza, trabajan con interés. ¿Estamos? Acá están trabajando con confianza, pero si ponen 1, trabajan con interés, con la regla del interés, digamos, con el parámetro de interés. ¿Y eso qué significa, profe? Eh, es la forma de cómo va a tomar el algoritmo, el dataset. Fíjense que si vos, este sería el ejemplo del resultado si en vez de utilizar la confianza utilizáramos el interés. Fíjense que acá el soporte mínimo era un 10%, y acá con la regla del interés el soporte mínimo es de un 15%. Acá teníamos una sola instancia, o sea que con que cumplen una instancia ya era suficiente, mientras que con el interés tenemos que se tiene que cumplir por lo menos en 2 instancias, o sea que tiene que tener un 15%, ¿no? Fíjense que acá la regla de confidencia es del 90%, y acá la regla del interés es de 1.1%. El número de ciclos ejecutados es de 17, y fíjense que acá el número de ciclos es de 18. Entonces, en este caso no varía mucho, digamos, pero fíjense en qué pasaría si yo en vez de trabajar, estuviera trabajando con 100.000 registros, acá cambiándole de soporte a interés, digamos, puede ser que acá me varíe, en vez de tener 10.000 ciclos realizados, acá me va a pasar a tener 500 ciclos realizados. ¿Cuál creen que va a ser más lento, digamos, o más rápido, digamos? ¿Que tenga 500 ciclos o el que tenga 10.000 ciclos realizados? ¿Cuándo es más lento? ¿Cuando tiene más ciclos o cuando tiene menos ciclos? Cuando tiene más. Cuando tiene más ciclos es más lento, digamos. Cuando tiene menos ciclos es más rápido. Estamos entonces, eh, ¿en qué le afecta esto a usted, digamos? En que usted modificando ese pequeño parámetro, ustedes le dicen con qué regla quieren trabajar, digamos, con soporte o con interés, y eso le puede variar totalmente los resultados que tengan. Digamos, en este caso no cambiaron mucho, fíjense que pasó de 18 ciclos a 17 ciclos, digamos, pero fíjense que acá con 17 ciclos tiene un mayor soporte, un soporte mínimo más grande, digamos, o sea que cumple, por lo menos se cumple en 2 instancias, mientras que acá se cumple en una sola instancia. Acá con el interés es un poquito mejor, digamos, ¿no? Y fíjense que las mejores reglas, bueno, acá tenía las dos primeras, digamos, pero acá tiene 10 reglas, digamos. Fíjense que cuando el ambiente está nublado y la temperatura, el ambiente está nublado, se cumplen 4 registros, la temperatura está alta, acá el nivel de confianza es de 0,5, el interés es de 1.75, y bueno, le va mostrando las diferentes combinaciones que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? ¿Para qué les sirve esto, digamos, en casos prácticos, digamos? Para que ustedes vean eh, de las reglas que ustedes tienen, generalmente van a buscar la que tenga mejor soporte, digamos. Entonces, fíjense, de este conjunto de reglas, ¿cuál es la que tiene mejor soporte o mejor o mayor nivel de confianza? Supongo que tienen que elegir la mejor, digamos, o las dos primeras, digamos. ¿Cuál es la que tiene mayor nivel de confianza?
de los 10 registros, de las 10 reglas que armó aquí. La primera, Pero la primera te da un 50%, digamos. Y la segunda te da una confianza de también de un 50%. Pero la tercera te da una confianza del 75%. perdón, vi mal. Entonces, ¿cuál sería con la cual ustedes se deberían, o se deberían quedar o podrían analizar, digamos? La tercera, La tercera. ¿Por qué? Porque fíjense que acá le dice que cuando la temperatura es alta, se cumplen 4 registros, y la humedad es alta, se cumplen 3 registros, digamos. ¿Estamos? Entonces, tiene un mayor nivel de confianza. Fíjense que en este caso, bueno, en este caso acá es el 100%, digamos, cuando se juega o cuando no se juega, digamos. Pero en este caso, ustedes con la regla del interés pueden ir viendo, digamos, y analizar las reglas que le va quedando, digamos. Fíjense que acá lo que le estaría diciendo es que cuando la temperatura es alta y la humedad es alta, bueno, tendrían que analizar ahí cuál sería el level y ver si se juega o no se juega en esos casos, ¿no? Porque ustedes pueden tener un conjunto de reglas, pero con todas las reglas, pero con cuál de todas las reglas se van a quedar, las que le dé qué cosa. Las que le dé el nivel de confianza más alto, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de buscar, digamos, porque una regla, por ejemplo, como este caso, digamos, que es la más baja, cuando hay viento, fíjense que se cumplen 6 casos y el ambiente está nublado, se cumplen 2, digamos. ¿Cuánta es la confianza en este caso? Es de 0,33%. Significa que eso se cumple en un 33% de los casos, digamos, lo cual no es bueno, digamos, es bastante malo, digamos. Entonces, lo que tienen que analizar, digamos, es tratar de analizar cuáles son las reglas y quedarse con las mejores reglas, digamos, e ir variando acá los parámetros que ustedes tienen. Acá fíjense que no le dice mucho, pero fíjense que acá este T le pasaba cuando le ponían uno, cuando ponían cero, como en este caso, trabajan con confianza, y cuando le ponían uno, trabajan perdón, con soporte, y cuando le ponen uno, trabajan con interés. Entonces van variando con esos parámetros. Después tienen el operador FP Growth, que es el que habíamos visto. Fíjense que el FP Growth era el que tenía dos características, digamos. Primero, que tenían que trabajar con valores nominales. Fíjense que por eso acá le convierte de numérico a binominal. Esa era una de las características. Y el segundo era que iba armando un árbol. ¿Estamos? Entonces, este operador calcula de manera eficiente todos los conjuntos de elementos que ocurren con frecuencia en un ejemplo set, utilizando la estructura de un árbol. Para el ejemplo que vamos a desarrollar, insertamos los siguientes operadores y relaciones. ¿Estamos? Y acá el soporte le decimos que sea, probamos con un soporte mínimo de 0,5, que es un valor intermedio. ¿Estamos? Y fíjense que el número mínimo de ítem que queremos que encuentre de 3. ¿Estamos? Es como que le estamos diciendo la cantidad de ramas con la cual queremos que trabaje, que en este caso sería 3. Y el soporte mínimo sería para un 50%. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros con el algoritmo? Que el soporte mínimo de confianza sea alto, sea medio o sea bajo. ¿Qué es lo que deberían buscar ustedes? ¿O qué es lo que les convendría a ustedes? ¿Qué es lo que les conviene, chicos? ¿Que sea bajo, que sea medio o que sea alto? El soporte de confianza, el mínimo soporte. ¿Qué significa en este caso que sea un 0,5? ¿Que se va a cumplir en cuántos casos? Se tiene que cumplir como mínimo. la mitad. En la mitad, un 50%, digamos. Ahora, tienen que ver cuál es el resultado que encuentran. Puede ser que ustedes le pongan un soporte del 1%, o sea, un 100%,
ponen uno que sería un 100%, entonces tienen que le va a decir que se cumplen todos los casos, y entonces para el 100% no, tal vez no encuentre ninguna asociación entre los elementos, ¿no? Lo mismo pasa con la cantidad mínima de ítem por ítem set. Acá le dice 3, digamos. ¿Qué significa que sea 3? ¿Cuántos elementos voy a trabajar? ¿Cuántos elementos tiene que encontrar para la regla? ¿Qué significa que sean 3? La cantidad mínima de ítem tiene que tener como mínimo 3 elementos, o sea que lo que tienen 0, 1 y 2 lo voy a ignorar, digamos. Eso es lo que buscamos, digamos, que se cumpla por lo menos en la mitad de los casos, con el 50%, y acá que tenga por lo menos 3 elementos, digamos. No me conviene que tenga un solo elemento, porque no tendría mucho sentido, digamos, porque lo que queremos ver es cuál es la asociación que hay entre ellos, ¿está? Pero yo puedo ir cambiando con esto. Entonces, fíjense, yo podría tomar este archivo que sería compras en línea, lo descargo, y le aplico el algoritmo FP-Growth. Y fíjense que lo que hace el algoritmo FP-Growth, dice, leo el archivo Excel, selecciono, bueno, este lo descarto. ¿Por qué descarto acá Juan, María, Luis y Ana? ¿Me interesa esta combinación o no? Me interesa que esto entre como un elemento para armar las reglas de asociación. Juan, María, Luis y Ana. ¿Me sirve o no me sirve a mí? No, No me sirve, porque no por llamarte José o llamarte Luisa va a comprar tal o cual, digamos, eso no tiene sentido, digamos. Sí tengo que ver cuál es la asociación que hay entre papa, leche, huevo, jamón y pan. Digamos, eso sí me interesa, digamos. Eh, entonces elegimos la hoja Golf nominal. No, pero acá no era Golf, me parece, pero no me acuerdo el nombre. Dice, ¿cuál es el resultado del FP Growth? Fíjense, cuando lo aplico, digamos, al algoritmo FP Growth, acuérdense que lo pasé de numérico a binominal, entonces me empezó a armar todas las combinaciones. ¿Estamos? Entonces, fíjense, para la fila 1, reemplazo el 1, puso con true porque sí estaba, digamos. Acá no tenía leche, entonces lo puso con false y fue reemplazando, digamos. Estamos, eso es lo que hizo convirtiéndolo a binominal. Eh, y luego dice, el resultado de FP Grow nos informa la siguiente información. Dice, el número de ítems C encontrados son 6. Estamos encontró 6 posibles combinaciones. El tamaño total máximo es 4. Fíjense que acá bueno, es 4, dice los tamaños de soporte y el ítem dataset encontrado. Y fíjense en los valores que quedó aquí, digamos. Observemos qué es lo que ocurriría si cambiamos el parámetro de soporte a 0,75. En vez de tener el 0,5, que era el 50%, le decimos en este caso que sea un 75%. En el ejemplo ordenamos la tabla de resultados por soporte para mayor claridad, y el número mínimo de ítem por ítem C que sea igual a 1. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que significa que acá que sea 0,75 huevos? Que los huevos, ¿en cuántos ejemplos del dataset figura? Si aparece un soporte de 75, ¿qué es lo que me está diciendo? Los huevos, ¿en cuánto ejemplos del dataset está apareciendo? En el 75% de los casos. 75%. Ahora, fíjense que acá leche y pan me aparece también un 75%. ¿Qué es lo que a ustedes les parece más interesante, digamos? ¿Que los huevos aparezcan en un 75% o que la leche y el pan aparezcan en un 75%? Punto. La leche y el pan.
Porque esto es lo que ustedes están tratando de buscar, digamos, estas asociaciones, por eso se llama reglas de asociación, ¿no? Entonces van a tener que descartar después lo que aparecen, les sirve para saber cuáles son los elementos que más se repiten, digamos, pero lo que tienen que ver son las combinaciones que hay entre ellas, ¿no? Hay otro operador que se utiliza, que se llama Create Association Rules. Dice, este operador genera un atributo de regla de asociación a partir de un conjunto de elementos frecuentes, ¿no? Entonces se utiliza en combinación con la anterior. Entonces, el FP Growth me tira las reglas y acá el Create Association Rule me hace una combinación de ellas. Dice, como vimos, las reglas de asociación son declaraciones sí, entonces, que ayudan a descubrir relación entre datos. Un ejemplo de la asociación sería si un cliente compra huevos, hay un 80% de probabilidad que también compre leche. Y una regla de asociación tiene dos partes, un antecedente, que es el sí, y el consecuente, que es el entonces. Un antecedente es un elemento o conjunto de elementos que se encuentran en los datos, y un consecuente es un elemento o conjunto de elementos que se encuentra en combinación con el antecedente. ¿Estamos? Entonces, fíjense, lo convertíamos de numérico a binominal, porque queríamos, el algoritmo FP Growth trabajaba con atributos nominales. Luego el algoritmo FP Growth me creaba la regla y acá creo una asociación entre reglas. Entonces fíjense que acá cuando insertamos este operador, fíjense con un nivel de confianza o confidencia de 0,8, que es lo que me está diciendo que el 80% tiene que cumplir esa condición mínima, ¿no? Bueno, acá hay otros operadores que esto van a ir trabajando después, digamos, que es la ganancia, creo que ganancia teta y la regla de Laplace, que sería realmente estos valores los dejan así como están, pero después pueden ir cambiando esos valores. Y fíjense acá, ¿cuál es el que le da el mayor soporte? De todos los ejemplos que tienen aquí, ¿cuál es el que le da mayor soporte? El primero. El primero, leche implica pan o pan implica leche. Fíjense que papa implica huevo, está en un 50%, y huevo y leche implica pan, están también en un 50%. Entonces, podemos observar que la regla obtenida en el ejemplo, obtenemos la tabla resultante de soporte para mayor claridad y observamos que si compra leche, compra pan con 75% o al inverso. Después el soporte desciende a 0,5, por ejemplo, para el caso si compra huevos y leche y compra pan. Además, obviamente observar las otras medidas que nos brinda Rapimir, que son la confianza o la regla de Laplace, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea básicamente de la regla de asociación? ¿Para qué le sirve aplicar el algoritmo FP Growth o el algoritmo a priori? ¿Qué es lo que le intenta mostrar, digamos? ¿Qué es lo que me muestra aquí? ¿Para qué me sirve la regla de asociación, chicos? ¿Para qué van a utilizar la regla de asociación? Para encontrar patrón. Claro, para encontrar patrones y ver cómo se combinan entre ellos. Ahora, esto se utiliza mucho con el tema de minería de texto. Imagínense ustedes que yo aquí obtuviera no sé, ¿te acuerdan del ejemplo que habíamos visto de receta y, no me acuerdo, creo que era de receta, digamos, de un directorio que tenía todas las recetas, digamos, veíamos cuáles eran las palabras más comunes, digamos. Entonces intentamos ver qué es lo que el autor, digamos, intenta escribir, digamos. Imagínense que esto, ustedes tuvieran que hacer un análisis de Boolean de las palabras, digamos, cuál podrían llegar a ser las dos palabras más comunes en el caso de Boolean. No responden ahora, pero es para que lo piensen, digamos. Entonces,
a partir de ese diccionario de datos que ustedes tienen, lo comparan con un diccionario en castellano, digamos, que tienen que tener, digamos, y de ahí empiezan a ver cuáles son las combinaciones y analizando analizando las relaciones que hay entre ellos, pueden llegar a alguna conclusión. Por ejemplo, las conclusiones fueron, no sé si ustedes se fijaron en el trabajo este que le mostrábamos de ejemplo, que hacían bullying en YouTube o hacían bullying en Facebook, por ejemplo, y era a través de las combinaciones de palabras que ustedes pueden llegar a tener. ¿Estamos? Entonces ustedes van analizando cuáles son los patrones y eligen, digamos, lo que a ustedes les interesa y ven en el ejemplo que ustedes analizan, cuántas veces se repiten. ¿Estamos? Entonces van viendo o pueden analizar una publicación y pueden saber, por ejemplo, en el caso de las elecciones, si una noticia favorece o no a la persona que se postula, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces muchos de estos trabajos se hacen, digamos, y lo hacen sobre las redes sociales para analizar, digamos, cuáles son las posibles combinaciones que hay, digamos, y qué es lo que le favorece al qué es lo que le favorece, digamos, al político o no, digamos, en cada caso.